Es de gran gozo saber que estamos viviendo tiempos de restauración hasta que se restituya todo. ¿Oyó bien? Óigalo bien. Dios va a restituir la bendición que el enemigo se ha robado. Porque yo quiero hablarle de recuperar lo que el enemigo se robó. Porque Él nos ha robado mucho a nosotros. Pero viene el tiempo, a medida que pasa el tiempo, Dios va a empezar a restituir a aquellos que han perdido cosas. Pero quiero explicarle de cómo va a ser esa restitución, de cómo se va a recuperar aquello. Pero primero quiero leer la Biblia en Hechos 3, versículo 19, que dice de la siguiente manera. Hechos 3, 9. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo, oiga, debe de recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Notó, aquí hay hay año, póngale, va a entrar a un año nuevo. Entonces hacerse propuestas espirituales y decir: Señor, en este año yo debo de hacer algo mucho mejor para tu obra. Es decir, quiero salir de la religiosidad, porque si usted entra a una religiosidad de servicio, entonces, hermano, va a ser monótono, y eso no le agrada a Dios. Dios quiere que nosotros le sirvamos con otro sentir. Ahora, el arrepentimiento debe de llevarnos a la restauración, es decir, a restaurar el altar personal con el Padre. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a recuperar todo lo que hemos perdido. O sea, es decir, yo quiero llegar a restaurar, hermano, todas las cosas en mi vida, aquellas que necesitan ser restaurados, porque quiero restaurar el altar personal con el Padre. Esto es como cuando el pródigo dijo: oh, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Quiero restaurar mi altar, la presencia, la comunión contigo. Él pensó en cómo, hermano, ir a su padre para restaurar, hermano querido, aquello que se había roto. Porque hay cosas que se han roto en nuestra vida, en nuestro servicio, en nuestra entrega, en nuestra búsqueda, que debe de ser restaurada. Y el Padre está esperando que nosotros, hermanos, restauremos ese altar, restauremos su presencia. Y eso es lo que Él desea. En otras palabras, restaurar el altar, para entenderlo bien, significa restaurar la presencia de Dios en nuestra vida. Esa presencia que no te hace, hermano, sentirte que te tienen que empujar para hacerlo. No, hermano, se te tiene que llamar, sino que tú ya estás presente. No se tiene que rogar, sino que tú ya, hermano, estás diciendo: aquí estoy yo, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? O sea, es algo extraordinario sentir eso. Lo triste es que muchos altares están destruidos, y esa es la razón del por qué no se puede recuperar el poder, porque el altar está destruido. Se lo aseguro, hermano, que si hubieran 10 personas, hermano, con el altar en toda la dimensión de la palabra, oh, esto fuera tremendo. Y eso es lo que Dios anda buscando, que los altares, hermano, ardan, y de esa manera Dios pueda glorificarse. Hermano, el poder, hermano, es el que ha hecho que en la vida, hermano, no haya todo ese sentir. Dame aquí, varón. ¿Me entendés? Gracias. Entonces, si nosotros en la vida, ¿verdad?, restauramos el altar, vamos a lograr, hermano, o recuperar el poder. ¿El poder para qué?
para vencer al enemigo. Para vencer al enemigo que ya está derrotado por Cristo. Pero usted sabe que aunque ya está derrotado el enemigo, en muchos, hermanos, no se ha hecho efectivo. No se ha hecho efectivo eso, hermano, del poder. ¿Por qué le digo esto? Porque eso le pasaba a Israel. Israel en Primera de Reyes 18, el poder religioso tenía derribado el verdadero altar. Sus hijos estaban religiosos, estaban vagos, estaban, hermanos, sin fuerza. No hay cosa más horrible que quedarse sin fuerza en la vida del evangelio. No hay cosa más tremenda, hermano, sentir esa sensación. No sé si usted la ha sentido, de seguro que sí, yo también, hermano. En donde el enemigo te aprisiona y como que te quiere hacer ver que no se puede. Como que te quiere hacer ver de que no vas a alcanzar las promesas, los sueños, las realidades que tú, hermano, te has trazado. Es terrible cuando el enemigo aborda, y déjeme decirle, y eso es lo tremendo, es porque el enemigo aborda al pueblo de Dios, lo aborda cuando está débil, cuando está en lucha, cuando está en problemas, cuando está en situaciones difíciles, cuando no funciona el hogar, cuando no funciona en el trabajo, cuando no funciona, hermano querido, en la vida secular, cuando, hermano querido, pasan cosas dentro de la iglesia. O sea, el enemigo aborda siempre, hermano, es especialista cuando estás tal vez enfermo y debilitado. Acuérdese de eso. Si usted se acuerda de eso, entonces va a poder discernir y ahí lo va a poder echar en el nombre poderoso de Jesús. Porque recuerde, el enemigo llega cuando estás cansado, cuando tienes hambre, cuando él sabe que estás necesitado. Eso es lo que vemos en la figura de Jesús en el desierto. ¿Cuándo fue que llegó? Cuando estaba el Señor, cuando había terminado el ayuno, no tenía fuerzas, dice la Biblia, y tenía hambre. Porque ya lo terminó y le dio hambre. Entonces ahí le abordó. El enemigo no le abordó en los primeros días, porque en los primeros días lo hubiera hecho pedazos. Aunque lo hizo pedazos también cuando estaba ahí. Y cuando tuvo hambre, entonces el enemigo le dice: dile a esas piedras que se conviertan en pan si tú tienes poder para hacerlo. ¿Acaso el Señor no tenía poder para hacerlo? Claro que tenía poder para hacerlo. Pero no iba a obedecer en ese momento porque venía de parte del enemigo. El enemigo ataca siempre que sos vulnerable. Recuérdelo, cuando se sienta así aprisionado, vaya y métase al altar, recupere el altar con el Padre, arrodíllese y dígale: Señor, aquí estoy medio débil, estoy medio así, Señor, quiero recuperar el altar porque la presión del enemigo está en contra de mí en toda la dimensión de la palabra. Se lo digo por experiencia, a mí me pasa eso. Cuando el enemigo viene con todo, yo doblo mis rodillas y ahí lo despedazo, hermano. Y entrego mi mente, entrego mis pensamientos, entrego, hermano querido, esas cosas, esos dardos. Le digo: en el nombre de Jesucristo, todo dardo inmundo, todo pensamiento que no es correcto, Señor, el pensar mío, lo llevo cautivo a tu mente. Y cuando lo llevo cautivo a la mente, hermano, yo puedo sentir que se despedaza todo. Porque debe de ser así. Entonces, en Primera de Reyes 18, el poder religioso tenía derribado el verdadero altar. Lo maravilloso fue que apareció Elías. Elías reparó todo el altar que estaba arruinado, hermano. Miren el versículo 30, Primera de Reyes 18:30. Quiero que saquemos una enseñanza ahí. Y es tremendo porque dice así, versículo 30. Reyes 18:30. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar del Señor que había sido derribado. ¿Oyó? Esta es una de las manifestaciones del espíritu de Elías para el último tiempo. La restauración de altares. O sea, hacer volver la presencia de Dios.
Nosotros debemos de volver la presencia de Dios a nuestro hogar, a nuestra vida, para que esa presencia de Dios que se restaurada en nosotros se irradie en nuestros hijos. Porque recuerde que la presencia que yo llevo, hermano, es la que va a afectar positivamente a nuestros chiquititos. Pero si yo tengo destruido el altar, derribado el altar, téngalo por seguro que nuestros hijos no van a tener, hermano querido, esa fuerza para poder, hermano, para poder enfrentar al enemigo. Y van a ser atacados y van a ser destruidos, hermano, porque el enemigo va contra la simiente. Porque él sabe que con la simiente puede trabajar en el internet, puede trabajar en la calle, puede trabajar en la escuela, puede trabajar en los centros de comunicación. Entonces, si nosotros no tenemos altar y nuestros hijos no miran que hay un altar, presencia de Dios, téngalo por seguro que un chupón le va a pegar el diablo. Ahora, yo no sé cómo está su altar, por eso hablo con libertad, pero Dios lo trajo para que después de este día empiece a arder, hermano. Trate de decirle: yo el próximo año yo quiero arder en gran manera, hermano. Lo bueno es que este día, hermano, yo quiero que usted me ponga la debida atención para que pueda así de esa manera saber qué es lo que estamos hablando en este día. Lo bueno es que si su altar arde, porque aquí hay altares que arden, gloria a Dios por eso, porque Dios lo va a usar en gran manera en este año, pero va a ser para que otros altares que están caídos, hermano, puedan arder y puedan tener una unción fresca y así de esa manera poder vivir y así ayudar a la obra de Dios. Eso sí, si su altar está derribado, arruinado, hoy yo vengo con el espíritu de Elías, hermano, para darle una palabra profética que va a hacer lo que se restaure y que encienda su altar, que vuelva a encender su altar, que vuelva a sentir aquellas emociones maravillosas que se sienten en el Señor, de querer darle a Él querer darle a Él lo poco de lo mucho que Él nos da, porque yo estoy seguro que a usted le ha dado mucho el Señor, hermano. Lo más impresionante es que cuando se repara o se restaura el altar, baja fuego del cielo y se recupera la presencia de Dios. Hoy es espiritual. Cuando estaba Elías era, hermano, cuando estaba Elías era literal, quiere decir caía fuego literalmente del cielo y caía sobre los enemigos para quemar las amarras, las ataduras. Entonces el fuego de Dios va a caer en nuestra vida a través del Espíritu Santo y va a quemar amarras, ataduras que hemos tenido atado por años. Hermano, yo me he estado dando cuenta en este mes exclusivamente de que las ataduras son tremendas y las amarras son tremendas en la vida del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios sigue todavía religioso en gran manera. Y hay ataduras, iniquidades, espíritus que, hermano, hacen que el cristiano no pueda recuperar el altar de él. No pueda recuperar la presencia. Es como que el enemigo los tiene postrados, paralíticos espiritualmente. Y cuando tú estás paralítico espiritualmente, no tienes mucha movilidad para poder ejercer una función. Y Dios anhela realmente liberar a su pueblo. Porque cuando se restaura el altar, o sea, se repara, como lo hizo Elías, se empieza a dar las grandes victorias y visitaciones, como lo fue con Elías. Cuando Elías estaba en su momento, hermano, la Biblia habla de que cuando él reparó el altar, hermano, destruyó a 850 profetas de Baal y de Acera. Pero de repente nos hace ver el Señor también de que en el descuido, porque podemos descuidar el altar, en el descuido, hermano querido, Elías dejó su altar. O sea, se sintió intimado o intimidado, mejor dicho, por una mujer. Y de esa manera, hermano, huyó
y se metió en una cueva. Su altar lo derribó. De la noche a la mañana apareció esa mujer, hermano. Mire, acababa de cerrar el cielo por 3 años. Acababa de decir que no lloviera y después dijo que lloviera. Y después mató a estos 850 profetas. Y de repente su altar se derribó, hermano. Quiere decir que debemos de estar cuidadosos, hermano, en no dejar que el altar de Dios sea derribado. Porque el enemigo no va a querer que tú tengas el altar encendido. Por eso es que ahora entendemos por qué Abraham siempre que llegaba a un lugar levantaba altar. Porque él sabía que a través de ese altar podía mantenerse en victoria. Y aunque lo alcanzó el pecado y aunque lo alcanzó el temor, porque la Biblia registra que lo alcanzó el temor y que un día tuvo tanto temor que hasta su mujer entregó para que no lo mataran. Horrible. Y era nuestro padre. Sin embargo, hermano querido, después como que reaccionó y Dios se glorificó y volvió otra vuelta a la comunión y volvió a levantar altares. Eso nos dejó el Señor para que nosotros tuviéramos cuidado, porque la Biblia dice que las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento son como ejemplo para que nosotros no sigamos lo que ellos siguieron. O sea, no nos descuidemos, hermano. Entonces Él dijo, para que no te descuides y para que sepas que yo estoy contigo, te voy a mandar mi Espíritu Santo. Y mi Espíritu Santo va a estar contigo todos los días. Ahora, el problema va a ser tuyo si lo quieres contristar o no. Porque note que ahora ya no es como en el Antiguo Testamento que bajaba el Espíritu y se iba. Hoy está con nosotros para que el enemigo no nos destruya. Ahora la pregunta, ¿será que la falta de algunas victorias en nuestra vida es porque carecemos de altar? ¿O el altar está arruinado? Pregúntese. Yo creo que sí. Yo creo que cuando el altar se arruina y el altar está destruido y tú no lo levantas, empiezas a decaer, empiezas a desanimarte, los pensamientos negativos empiezan a involucrarse en ti, empiezan a apoderarse de ti, empieza el desánimo, empiezas a ver todo lo negativo, ya no te proyectas a lo positivo, empiezas a criticar, empiezas a decir no creo que se pueda, no creo que lo logre, no creo que podamos hacerlo, y entonces el enemigo está ganando la batalla porque el altar está apagado. Cuando tú tienes altar, tú puedes ver las murallas de Jericó y decir esas murallas van a caer cuando yo dé 7 vueltas caerá, aunque era imposible. Cuando tu altar está encendido y ves los Goliat, entonces dices, ese Goliat puede ser derrotado. Cuando tu altar realmente no está encendido, tienes temor, tienes miedo, porque ese Goliat es monstruoso. Los problemas se engrandecen. Cuando tú empiezas a ver la vida, hermano, que tienes que enfrentar día a día, te das cuenta que es terrible. Pero cuando tú miras con los ojos de la fe en el altar encendido de Dios, entonces, hermano, tienes la esperanza bendita y gloriosa de que las cosas se van a recuperar y que tú vas a vivir así como los profetas y los patriarcas de fe, que ellos, hermano, jamás titubearon en la fe, sino que se mantuvieron fieles esperando en las promesas de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces estamos ofreciendo ofrenda y servicio como Caín, sin altar. Tú no puedes dar ofrenda y servicio como Caín, sin altar, porque Dios quiere que tengas altar. Dios quiere un sacrificio, hermano, ahora ya no de humano, sino sacrificio, hermano, de adoración, de alabanza. Porque eso es lo que le agrada a Dios. Hoy quiere que vengas con una actitud de servicio en esa área para que tu altar se mantenga encendido. No hay cosa más linda que vivir desde la juventud, desde, hermano, de una edad pequeña hasta lo último de tu recorrido sobre la tierra, con un altar encendido. Que a veces, hermano, lógicamente el enemigo lo pisotea, lo quiere apagar, y a veces te lo apaga y tú vuelves a recoger las piedras y las vuelves a poner y dices, no, aquí va a haber altar y seguiremos dándole gloria al Señor. ¿Me entiende? Porque va a suceder en la vida, va a haber momentos difíciles, momentos duros, momentos en donde, hermano, según la medida de fe que tengas, te va a abordar un demonio.
Quizás la medida que tienes tan pequeña te aborda un demonio de esos, hermano, pingüinos. Porque tu fe es tan chiquita que Dios nunca va a permitir mandarte una prueba más grande de la que tú no puedas superar. Óigalo bien, Dios no te va a mandar algo, hermano, que tú no puedas vencer. Si tú dices, esto no lo puedo, eso es mentira. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto, Dios es justo. Y siempre que permite una prueba, la permite, hermano querido, al nivel en la que tú vives. Quizás nosotros, hermano, como generales o como capitanes o como siervos, tenemos peleas con demonios gigantescos como Goliat, pero que ahora son pan comido, porque no es con las fuerzas de nosotros las que peleamos, sino es con las fuerzas del Espíritu Santo de Dios. Entonces debemos de entender que si nosotros no tenemos ese altar y, hermano, estamos ofreciendo servicio como Caín sin altar, es decir, sin humillación, sin sujeción, sin rendirnos a Él, hermano, no espere usted grandes bendiciones. No espere salir de esa condición espiritual que tiene. No espere salir otro de esa condición física que tiene. No espere salir otro de esa condición monetaria que tiene. No espere salir de eso, hermano querido, que lo atormenta toda la vida. No va a poder, porque se necesita altar, se necesita humillación, se necesita reconocimiento, se necesita honra para poder, hermano querido, hacer que el poder de Dios que está en la Escritura sea transferido y nosotros podamos de esa manera luchar. ¿Me explico? Lo tremendo que yo miraba también es que así no hay aceptación de parte de Dios, porque hay arrogancia personal, que es lo que tenía Caín. Caín tenía arrogancia. Él decía, yo no necesito altar, yo no necesito hacer lo que Dios dice como debe de ser. Yo hago lo que yo creo hacer y punto. Yo no necesito hacer lo que se me está mandando. Ah, bueno, dijo el Señor, está bien, pues mira, Caín, el bendecido va a ser y vos, bueno, vas a tener que ir. Yo te voy a cubrir, claro, yo te voy a proteger, no tengas cuidado, o sea que no te preocupes de eso, pero no vas a disfrutar de mi presencia. Mire, no hay cosa más terrible para un ser humano, para un hijo de Dios, no hay cosa más terrible que estar ausente de la presencia de Dios. La Biblia registra que cuando Moisés iba a salir a pelear, él dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir a pelear. Porque yo sé que si tu presencia no va, sé que voy a ser derrotado, sé que voy a ser destruido. Y eso es una verdad. No vaya a ir sin la presencia de Dios, porque sin la presencia de Dios usted no va a poder hacer las cosas. Hermano, Dios quiere sacrificio, altar como el de Abel. ¿Para qué? Para aceptarlo, porque lo hizo a la manera de Dios, no a la manera de Él. A veces servimos a nuestra manera. Dios ya no quiere que sirvamos a nuestra manera. Sirvamos a la manera de Él, a lo que Él pide en las Escrituras de cómo debe de ser, hermano querido, uno que sirve a Dios. Lo tremendo es que la Biblia nos enseña que todos los que han aprendido a tener altar encendido han recuperado toda la bendición. Oiga bien, todo aquel que ha tenido altar encendido, hermano, ha recuperado toda la bendición. Claro que ha pasado por un proceso, porque déjeme decirle que va a pasar por un proceso. Que pasar ese proceso de la circuncisión espiritual no es tan fácil. Se lo digo por experiencia también. No es tan fácil pasar ese desierto, ese periodo, porque nos vamos a encontrar con ciertos desiertos en la vida para poder alcanzar otros niveles de vida. Por eso, hermano, David, antes de recuperarlo todo, hermano, lo que el enemigo le había robado y puesto en cautiverio, porque eso es lo que hizo, le robó y puso en cautiverio muchas cosas. Lo tremendo es que él recuperó, hermano, todo después de hacer altar. Dice Primera de Samuel, ahí en el capítulo 30, quiero que lo tenga ahí. Dice que los amalecitas, tipo de los demonios, habían quemado toda la ciudad de Siglag, donde estaba Israel. Aparte, se habían robado todo y se habían llevado cautivos a las mujeres del pueblo y a las mujeres de David. Todas ellas habían sido cautivas
Y todas las mujeres de los guerreros también. Y del pueblo mismo. Lo impresionante es que el pueblo estaba amargado. Oiga esto por favor, esto es tremendo. El pueblo estaba amargado, desanimado, y esto es más terrible, y con ganas de apedrear a David. Primera de Samuel 36. Lo querían apedrear, sin embargo, David, hermano, se fortalecía en Jehová su Dios. Dice ese mismo versículo 6. Lo tremendo es que David, para recuperar toda la bendición, no se quedó amargado, quejándose o echándole la culpa a Dios o a terceras personas diciendo: ¿por qué no cuidaron? ¿Por qué no no cuidaron mis bienes? No, lo que hizo, y a mí me impacta, porque mire lo que dice ahí en Primera de Samuel, capítulo 30, versículos 7 y 8, dice: entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David. Y David consultó al Señor diciendo: ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él le respondió: persíguelos, porque de cierto los alcanzarás, y sin duda, oiga, y sin duda rescatarás a todos. ¿Oyó eso, hermano? Esta es la actitud que debe de tener, hermano, un hijo de Dios para recuperar la bendición. Cuando viene la situación difícil, el problema difícil, cuando el enemigo te dardea y te dice: tú no tienes la fuerza para servir, tú no tienes la fuerza para hacer nada en Dios, hermano, debes de agarrar el altar personal, porque ahora es espiritual. Debes de meterte en el baño, en la sala, en la cocina o en la iglesia. Aquí hay bastante lugar, que aquí hay altares por todos lados. Hermano, usted puede decirle: Señor, aquí estoy, Padre Celestial, yo debo de recuperar lo que el enemigo me robó, el potencial, el deseo, el anhelo, aquello que, oh Dios del cielo, tú pusiste en mi vida y que un día yo vibraba por eso. Usted tiene que darse cuenta, hermano, que usted todavía no se ha ido de esta tierra y que de alguna manera usted puede, hermano, hacer algo por la obra de Dios. Es decir, hermano, hacer altares, buscar la presencia de Dios y humillarse. Quizás no tiene que humillarse ante la gente, hermano, porque hay gente ignorante que piensa que la gente debe de humillarse ante las demás personas. No, la Biblia dice: métete en tu cuarto en secreto y Dios después en público te va a recompensar. Usted no necesita publicar nada de sus desgracias o de sus errores o de sus pecados. O, hermano, no necesita decirle: mi altar está derribado. No, simplemente haga su altar ahí en lo escondido, ahí en la recámara, ahí, hermano, en donde nadie te mira, porque ahí en ese momento es donde Dios te va a mirar por su misericordia y por su amor, y te va a premiar cuando tenga que premiarte en público. Entonces usted necesita, yo, hermano, hacer y levantar altar cada día. Si cada día no levantáramos altar en nuestra vida, no tendríamos palabra para hablar, no tendríamos revelación ni rema. Si yo no viviera bajo altar, se lo aseguro que no sé qué hubiera pasado de mi vida. Y yo soy un tipo de que Dios me liberó de la droga, me liberó de esa vida sucia y horrible. Yo no podía vivir sin fumar todos los días. Ese era mi altar, estar fumando todos los días, mañana, tarde y noche. Si yo no hubiera tenido altar, estoy seguro que quizás estuviera loco en un manicomio o estuviera en algún lugar, hermano. Pero bendita misericordia que Él, hermano, desde el momento que yo encendí ese altar, desde mi juventud hasta el día de hoy, hermano querido, cuando ese altar ha querido apagarse a través de la prueba, de la lucha, de la dificultad, de la oposición, etcétera, hermano, he ido a solas, porque a veces a solas te trata el Señor, y levantar el altar, hermano, y decir: no, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, este altar permanecerá encendido. ¿Por qué? Porque mi lámpara no se puede apagar, porque hay pueblo de Dios que necesita oír tu palabra, Señor, aleluya. Porque el día que tu lámpara se apague,
entonces, hermano querido, es un problema porque sufrirán tus hijos, sufrirán aquellos que te aman, sufrirán aquellos, hermanos, que en realidad, hermano, han amado la obra de Dios. Y por eso, hermano querido, el altar de aquellos ministros que tenemos claro el evangelio en nuestra vida no puede apagarse. Por eso, hermano, cuando vieron aquellos guerreros de David que el altar, hermano, por ponerlo de esa manera, hermano, estaba cayendo, estaba siendo derrumbado, porque David estaba peleando con unos tipos, hermano, gigantones, y dice que peleaba con él, hermano, y agarrado, y de repente empezó a perder fuerzas. Y los guerreros de David, hermano, cuando vieron que el rey estaba siendo vencido, porque David era guerrero desde su juventud, era difícil vencerlo, pero esto nos indica que hay momentos en la vida, en la prueba, en la lucha, en la guerra, de que el ministro necesita de ese tipo de personas, hermano querido, para que así como María y Aarón le levantaban los brazos a Moisés, hermano, así también los ministros que ministran, que obran en el mundo entero, hermano, necesita gente que le levante los brazos. Pues estos guerreros, cuando vieron que su rey, hermano, estaba siendo derrotado, que era difícil y que estaba a punto, hermano, de ser destruido, y Dios nos dejó esa lección para que aprendiéramos algo. Dice, hermano, que ellos entraron, hermano, en batalla con aquellos y vencieron a los gigantes. Y después agarraron al rey y le dijeron: David, jamás vuelvas a salir a la batalla, porque no queremos que la lámpara de Israel se apague, porque estando tú ahí es una bendición para el pueblo. Wow. Entonces quiere decir que tú y yo somos una bendición en nuestra casa. Somos una bendición, porque el momento que se te apague a ti la lámpara, que tienes la luz, que tienes la revelación, que tienes el rema, que tienes la bendición, porque tú tienes la bendición en tu casa, tú tienes la bendición para tus hijos, tú tienes la bendición en el trabajo, tú tienes la bendición en el negocio. El momento que tu lámpara se apague, hermano, aquello puede venir a destrucción, pero bendita sea la misericordia de Dios, que hoy se va a encender en gran manera para que tú sigas adelante peleando la buena batalla de la fe y conquistando aquellas cosas, hermano, en el espíritu que están en cautiverio, y Dios las va otra vez a regresar. Entonces debemos de entender eso. Lo tremendo entonces es que David fue una generación que lo recuperó todo, a pesar de todo lo que pasó. Lo recuperó todo. Mire qué lindo es eso, hermano. Qué lindo, y yo creo firmemente que va a ser así. Qué lindo es partir de esta tierra, ¿no? Y cuando partamos de esta tierra, hermano, dar un legado a los hijos. Y decir: hijos, miren, porque usted sabe que Dios lo hizo así con sus patriarcas. Los patriarcas sabían cuando iban a partir. Por lo tanto, hablaban a sus hijos. Dicen: vengan, hijos. Y a cada uno lo miraba y le decía: mira esto, esto, esto y esto y esto. Ven, hijo, mira, esto es lo que te va a ayudar. Y ahí usted mira, ¿no? Cuando Jacob manda a hablarle a sus hijos y les profetizó, y todo lo que él les profetizó antes de morir sucedió. Lo vemos con David también, hablándole a Salomón ya antes de partir, y le dice: hijo, a mí esa palabra, mire, con solo esa palabra ya le dijo todo, y le dio todo el paquete a Salomón. Cuando le dijo una sola palabra, le dijo: hijo, mira, lo que quiero nada más es que seas hombre. Wow. Y ese sí se pasó de hombre también, ¿va? Porque se fue para el otro lado. Pero lo que quiero decir, esa palabra encierra un misterio. El misterio del Hijo del Hombre, que es Cristo, ¿no? Pero encierra algo tremendo. A mí me impacta cuando yo leí ese pasaje a señales, esa palabra que le dijo. Solo eso quiero que seas. Quiere decir, hombre de palabra. Quiero que tengas convicción. Quiero que seas un tipo bien plantado. Quiero que seas un tipo con una convicción extrema, en el sentido de que, hermano, cuando te vean hablar, cuando te vean conducirte, cuando te vean trabajar, cuando te vean hacer algo, seas tú el que sobresalga en todo el sentido de la palabra. Quiero que cuando tengas esa postura en donde te pares y a lo que enfrentes, lo afrontes como un hombre. Por eso ahora entiendo por qué también le dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Le dijo el Señor, hermano querido, a María cuando estaba ahí. Le habló como una mujer, porque era una mujer. Ser una mujer es tremendo, hermano. O sea, cuando le habla de mujer, le está hablando de una forma pero tremenda.
O sea, lo que encierra esas dos palabras, lo que encierra hombre y lo que encierra mujer, un día tenemos que estudiarlo, porque encierra algo tremendo, hermano. Algo, pero que mire, ni siquiera usted se imagina. El misterio de la mujer, el misterio de esas dos palabras, sé hombre y el hijo del hombre, porque Dios es hombre. Eso es impresionante. Cuando uno se eleva en el espíritu. Ahora la pregunta, para meternos y seguir de lleno acá y ir ya terminando: ¿qué tengo que recuperar yo? Puede decir alguien: si yo nunca tuve nada. Ah, mire, eso es lo que usted dice. Pero por Cristo usted debe de saber que nosotros somos herederos de la bendición de Dios. ¿Ya se dio cuenta? ¿Oyó? Herederos y coherederos con Cristo. Recuerde, ¿por qué? Porque Cristo en el altar del sacrificio de la cruz recuperó todo lo que el enemigo se había robado. Todo lo recuperó, hermano. Todo lo que a mí me pertenece, que usted y yo no lo ganamos, pero que nos pertenece por Cristo: la bendición, la prosperidad, la sanidad, el poder, los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu. Todo, hermano, lo que nos va a ayudar para vivir, Él lo recuperó. El salir fácilmente de la deprimencia, el pararte frente al enemigo, hermano querido, y echarlo en el nombre poderoso de Jesús. El no temer a la muerte, el no temer al mañana, el no temer en lo que va a pasar. Todo eso lo recuperó en la cruz el Señor. Y eso el enemigo se lo robó. Le robó el valor a la gente, le robó el amor, le robó la confianza, hermano, y le metió duda, le metió división, le metió lo que resta. Pero Cristo recuperó la suma, recuperó la multiplicación, recuperó, hermano querido, el empuje. Muchos de nosotros, hermano, en la vida éramos frustrados y acomplejados, hermano, cuando empezamos a vivir y tener uso de razón. Sin embargo, hermano, cuando Cristo vino, empezó a revivir en nosotros todo ese potencial, todo aquello, hermano, que jamás nosotros humanamente pudiéramos haber tenido. Pero en la misericordia de Dios, el Espíritu Santo vino, nos dotó con sabiduría, con conocimiento, para que nosotros ahora podamos encarar la vida, hermano querido, y saber que Cristo Jesús recuperó todo eso, y que todo eso está en cautiverio, está en un lugar de cautiverio. Y hasta que yo no levante el altar de Dios en toda la dimensión de la palabra, eso que está en cautiverio no va a venir, hermano, a hacer lo que Él quiere que pase en nuestra vida. Nosotros somos herederos porque Cristo en el altar del sacrificio de la cruz lo recuperó todo. Lo triste es que el Dios de este mundo le ha cegado el entendimiento a muchos cristianos y les ha hecho creer que ya no pueden recuperar muchos valores. Qué miseria, qué basura más tremenda la que se inventó Satanás. Le hizo creer, hermano, a muchos creyentes que no se pueden recuperar los valores porque cayeron, porque pecaron, porque el diablo los destruyó. Mentira del diablo, los valores no los da ningún hombre, los valores los da Dios. Y por eso es que hace cortocircuito cuando tú miras, hermano querido, a un pródigo llegando a la casa, hermano, llegando con la mentalidad religiosa, llegándolo con la mentalidad, hermano, de hombres, porque él decía: no he pecado contra el cielo, yo sé que me merezco que me destruyan, sé que me merezco que no me acepten, sé que me merezco que me pongan allí a cuidar cochinos o cerdos, sé que me merezco lavar la barrera, o sea que lavar la calle, sé que me merezco ser el barredor del reino. Y cuando llegó de nuevo, después que llegó hundido, destruido, hecho pedazos, hundido, hermano, hediondo, porque ni se había cambiado, ni siquiera había comprado ropa, porque se había gastado toda la herencia con prostitutas, se había gastado toda la herencia chupando, hermano, por todos los bares de la ciudad, había hecho estragos, hermano, hasta que llegó hasta el cochinero, allá donde estaban los marranos,
hermano, allá, hermano, buscando comida, hermano querido, de la basura, porque dice la Biblia que deseaba comer de las algarrobas, hermano, de los cerdos. Imagínese la condición hasta donde llegó aquel hombre que había destruido el altar, aquel hombre que había derribado el altar, aquel hombre que había estado, hermano querido, en los primeros lugares en la casa de Dios, aquel hombre que había gozado de la presencia del Padre, del amor del Padre. El hecho está que le dio toda la herencia, le dio todo lo preciado, hermano. Aquel lo agarró y lo pisoteó como él quiso, hermano. Sin embargo, cuando levantó altar, cuando dijo: me levantaré este año e iré a mi Padre este año, entonces, hermano, ahí la presencia de Dios vino sobre él. Empezó a caminar hacia el encuentro del Padre, y cuando llega ante el Padre, sabiendo que no merecía nada, sabiendo, hermano querido, que él realmente lo que merecía es, hermano, comer allá con los cochinos. Sin embargo, el Padre vino, hermano, y lo restaura, lo levanta y le dijo: ahora tienes altar encendido, ahora sí sé que me vas a servir mejor, por lo tanto desde hoy en adelante yo me reconcilio contigo. Le pone el anillo, hermano querido, que significa reconciliación. Entonces viene y comunión, entonces viene, hermano querido, y le restituye todo. No solamente, hermano querido, hace que este hombre, hermano, goce de todo eso, sino que aparte le hizo una gran fiesta, hermano querido, y ni siquiera le preguntó nada. Quizás, hermano, en el camino le aconsejó, le dijo cosas, sí, claro que sí, pero mientras estaba ahí, hermano, lo dejó, hermano, ahí restituyéndole todo y todo y todo. Pero porque este hombre, hermano, mientras no tenía altar, estaba destruido. Y el Padre no lo fue a recoger. El Padre no va a recoger a los pródigos, hermano. No, no, no. El Padre lo que hace es esperar a los pródigos, porque los pródigos sí saben dónde está la casa. A quien sí nos ha mandado el Señor a rescatar y a salvar es a los que están perdidos en el mundo. Es aquellos que no tienen a Cristo, hermano, y que en realidad, hermano, no tienen esperanza. Pero el pródigo sabe que debe de levantarse e ir a la casa, porque en su casa hay pan de sobra, en su casa hay revelación, en su casa hay rema, en su casa hay, hermano, comida. Dele un aplauso fuerte al Cristo maravilloso. A Él sea toda la gloria. Y eso es lo que debemos de entender. Entonces la pregunta: ¿qué tengo que recuperar? Esto que le estoy diciendo. Dios anhela que lo recuperemos. Incluso, mire, Satán ha hecho que los hombres inventen tradiciones humanas y religiosas, y se han inventado leyes que le roban la felicidad a la gente. Ellos mismos se la han inventado. Tú no puedes predicar, Liz, porque cometiste esto y esto y lo otro. Tú no puedes hacer esto por esto y esto y lo otro. ¿Y quién le dijo a él? Otro dice: tú ya perdiste el poder para siempre, porque el pecado que cometiste no tiene perdón. ¿Y quién le dijo eso a él? ¿Quién le dijo eso a él? ¿Acaso Dios le quita a uno lo que él te regaló? La Biblia dice que el ministerio y los dones son irrevocables. Claro que la consecuencia de derribar tu altar y no construirlo y no levantarlo es que sufras. Tú puedes sufrir si no restauras tu altar. Si el pródigo se hubiera quedado en la posilga y no hubiera restaurado su altar, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera muerto, ¿verdad? En la miseria, ¿correcto? ¿Dejaría de ser hijo porque se muriera en la posilga? ¿Ah? No, porque era hijo. Quizás iba a vivir miserablemente, sí, como hay muchos hijos viviendo miserablemente, pero porque no recuperan su altar. Restaure su altar, porque en Dios hay misericordia. En Dios hay amor. Amén. ¿Entiende eso usted? Entonces el hombre se ha inventado leyes, tradiciones. Incluso hay muchos que no pueden estar, hermano, en las líneas de sus hermanos conglomerados. Sí, incluso, mire, les han hecho creer que por ciertos pecados ya no pueden ejercer dones, ministerios, servicios.
Eso es un engaño del diablo. ¿Por qué? Porque como le dije, los dones y el ministerio son irrevocables. No le crea esa mentira de Satanás. Hay muchos que Satanás los tiene inhabilitados en las calles, otros en trabajos, otros en lugares, hermano querido, cuando tienen un potencial. Hermano, lo que Dios da no lo quita a menos que tú se lo entregues voluntariamente. Dios no te va a quitar nada si tú no lo entregas. Dios no es como nosotros, hermano. Él cuando te da algo te lo da por amor. Y te dice, yo esto te lo regalo, por eso te lo regaló. Para que no creas que tienes que hacer muchas cosas para ganártelo. Ni la gracia, ni la salvación, ni los dones, ni el fruto del Espíritu Santo. Todo eso te lo regaló. Para que no digas, no, yo me lo gané. Como hay gente que dice, yo me lo gané, hermano, aleluya. Usted no ha ganado nada si sus obras y las mías son como trapo de inmundicia, dice la Biblia. Entonces quiere decir que usted y yo tenemos la oportunidad, hermano, de poder vivir otra dimensión. Hermano, lo que Dios da no lo quita. Claro, lo que el pecado puede hacer es contristar el Espíritu Santo. Pero el momento que te das cuenta que en la casa de tu papá hay pan y perdón, recuperas tu bendición, que es la que le pasó al pródigo. Recuperó. ¿Usted cree, hermano querido, que si hoy el pródigo hubiera existido y esa historia verdadera o parábola, como usted quiera llamarla, hubiera existido, hermano querido, póngale una parábola, porque es una parábola, porque lo que está allí es tan profundo que la mente no lo puede entender. ¿Por qué? Porque esa es una parte de la cuadrodimensión del amor de Dios. Es decir, la parábola del pródigo es, hermano querido, es que nos habla de la profundidad del amor de Dios. O sea que un hombre, una persona mentalmente no puede llegar ahí solo con su razonamiento, a menos que ponga el Espíritu. Porque es algo que no se comprende, que no se entiende, que, hermano querido, le hace cortocircuito a todo el legalismo, a todos los religiosos, hermanos evangélicos que existen y hay en el mundo. Les da cortocircuito porque no pueden entender, no pueden comprender la misericordia de Dios, cuando la Biblia dice bien claro, dice: misericordia quiero y no sacrificio. Él quiere que entendamos esa palabra, porque esa palabra es una profundidad tan grande que habría que examinarla. Mira, hay tantos temas que tengo que darle, hermano. Esa es una palabra que un día de estos vamos a estudiarla, que usted se va a quedar asombrado de cuando dice misericordia quiero y no sacrificio. Oh, hermano, cuando entendemos esa palabra, téngalo por seguro que el día de mañana, cuando llegue al reino de los cielos, se le va a aplicar. Porque así, hermano, como aplicas la misericordia a los que tienes enfrente, así se te va a aplicar a ti. Porque la Biblia dice que con la misma vara que mides, así serás medido tú. Si tú estás midiendo con una vara no justa, téngalo por seguro que papá, el Rey de Reyes, te va a medir de esa manera. ¿Por qué? Porque Él mide conforme a lo que tú mides. Y un juicio sin misericordia, dice, se hará aquel que no tenga misericordia. O sea que si tú no tienes un altar encendido, no puedes entender esto. No puedes comprenderlo, porque la palabra es tan profunda. Dios es tan profundo, hermano, que solo dejó un poquito aquí en estos 66 libros. Y por eso es que nos usa con la revelación de la palabra, porque hay cosas que no se pueden entender humanamente, sino que se entienden por el Espíritu, hermano. Porque la mente natural, dice la Biblia, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para ellos le es locura. Pero Él, hermano, ahora se la ha revelado a aquellos chiquitos, aquellos pequeños como nosotros, para que nosotros las demos a comprender a aquellos, hermanos, que están allí encendiendo su altar. Y esto es tremendo cuando uno lo entiende, hermano. Mire, la restitución, y yo voy a ir terminando con esto, de la bendición viene después del arrebatamiento, o sea que después del arrepentimiento. ¿Oyó bien? La restitución, la bendición viene después de un arrepentimiento. Por eso, hermano, lo que dice Job es tremendo. Mire esto, por favor, léalo. Job capítulo 42, versículo 12. Dice: el Señor bendijo
los últimos días de Job, oiga, más que los primeros. Oiga eso por favor, pero oígalo, métaselo en su corazón. Usted no ha recibido todavía todo lo que tiene que recibir. Oiga, y el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. O sea, tuvo, hermanos, 7 hijos y 3 hijas y más. Oyó todo esto que está aquí. Si usted nota, esta frase es contundente. ¿Por qué? Porque nos confirma la misericordia de Dios. Aparte, nos llena de confianza. ¿Por qué? Porque nos transmite que cuando tú logras ser fiel a Dios en tu espíritu, es decir, si tú tienes lealtad, porque lo que quiere el Señor es que, hermano, tú seas íntegro de espíritu. Porque el pecado te alcanza, por lo tanto no puede ser íntegro en el cuerpo. Pero de espíritu sí puede ser íntegro, como lo era David, como lo era Samuel. Un espíritu íntegro es aquel que no está dividido. Es que tiene lealtad. Y cuando tú tienes lealtad a Dios, tenlo por seguro que Dios se glorificará. Y esto que está aquí, hermano, nos llena de confianza, porque nos transmite que cuando tú logras ser fiel a Dios, Él restituye el doble de lo que se te fue quitado. ¿Oyó bien? El doble de lo que se te fue quitado. Por lo tanto, Dios va a restituir las ganancias de tu negocio, si tú lo crees, de tu empresa, de tu trabajo. Eso sí, va a ser necesario restaurar el altar. ¿Por qué? Porque restaurar significa recuperar. También significa regresar a la salud y a la fuerza. Esto quiere decir que muchos van a recuperar la salud y se van a renovar a partir de hoy. Yo lo creo, porque yo traje este mensaje en este día tan especial para que usted recupere todo y a partir de hoy empiece una nueva etapa de vida. Entonces hemos sido llamados para recuperar toda la bendición que nos pertenece por Cristo. Porque Él dijo estas palabras tan maravillosas y que debemos de poner mucha atención, porque son palabras contundentes. En Juan capítulo 10, versículo 10: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. ¿Oyó? Para eso vino el enemigo. Estas son las 3 cosas que por generaciones el enemigo usa para dañar a la iglesia. Número 1, ha venido para robar. ¿Qué es lo que roba? Roba la heredad, la riqueza que nos pertenece, los bienes, en el negocio. Te roba comida abundante. No hay cosa más bonita que tener comida abundante, que otros tal vez no la tengan. Pero este día vamos a orar y ordenar desde el altar encendido que lo devuelva. Cuando Elías restauró el altar encendido, entonces reclamó y el fuego cayó. Y hoy yo quiero orar por las familias representadas en este lugar. Número 2, dice que el enemigo ha matado. Ahora yo le preguntaba, ¿qué ha matado? Porque yo sigo viviendo, la gente sigue viviendo. ¿Qué es lo que ha matado en algunos? Las ganas de vivir. Hay gente que tiene a Cristo y no tiene ganas de vivir, y que el enemigo le ha bordado la mente y le dice: no, mira, vos ya estás frito, ya estás hundido. Y entonces se prepara para morirse. Se prepara para, hermano querido, hablando de esa manera. A otros les ha matado las ganas de servir. Ya no sienten el servicio, aquel que los hacía vibrar. Me acuerdo de ti, dice el Señor, cuando me seguías por el desierto. No te importaba y corrías tras de mí. Oh, hermano, qué tremendo. Que nunca se nos quite eso. Yo le digo al Señor que nunca se me quite esa pasión
por ir a cualquier rincón de la tierra. Si tengo que ir donde sea, ahí estoy. Desde aquel día que le dije al Señor, aquí está mi vida para servirte. Qué grande es eso, hermano. Ojalá, si tú has sido llamado, tienes un llamado de Dios, ojalá no se te quiten las ganas de servir, porque el enemigo te va a hacer pedazos. Pero no de servir mediocremente. Mejor retírese si no va a servir verdaderamente, porque Dios quiere que no seamos mediocres. Quiere que con excelencia, si tenemos que ser buenos, si tenemos que predicar, prediquemos con excelencia. Es decir, prediquemos con entendimiento, con sabiduría, sabiendo lo que estamos diciendo. A otros les ha matado las ganas de trabajar para superarse. Hay gente que ya no quiere superarse, le gusta vivir así. Y Dios quiere llevarte a otro nivel. Dios quiere que enciendas el altar, y ahí en el altar se va a revelar. Lo bueno es que hoy vamos a orar para que haya una restitución de aquellas cosas que han muerto. Quizás se te ha muerto el amor, puede morir, ahora puede resucitar. El aquel querer, hoy vamos a orar por él. En número 3 dice la Biblia que el enemigo ha destruido. Y yo le preguntaba, ¿qué ha destruido? En algunos ha destruido altares, es decir, la relación con Dios. Ha destruido. En otros ha destruido valores. Ya no se miden en hablar. Ya perdiste aquella dulzura que puso Dios en ti. Perdió los valores que Él te engendró, el respeto, la sujeción. A otros, hermanos, les destruyó la moral. A otros les destruyó proyectos lindos que tenían, hermosos proyectos. Y vino y lo pisoteó, hermano, y te pisoteó el altar. Pero hoy hay que levantarlo. En otros ha destruido la amistad con el hermano. En otros ha destruido el estado de ánimo. Ya no tienen el mismo ánimo, hermano, cuando eso es lo que no se debe de perder. Eso sí, hoy vamos a orar para que nuestra vida vuelva a resplandecer como el principio, como cuando te enamoraste por primera vez. ¿Por qué le digo esto? Porque Cristo lo dijo proféticamente en el versículo 10 ahí mismo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Porque eso es lo que le pertenece a la iglesia, vida abundante. Cierre sus ojos, hermano, vamos a orar. Yo no sé cómo está su altar. Lo que sí sé es que es necesario, o que necesitamos más presencia para vivir más apegados al Señor y recuperar aquellas cosas que hemos perdido. Pero mientras usted medita y nos quedamos orando un rato aquí delante de la presencia del Dios del cielo, yo quiero que usted medite delante del Señor. Esta es una buena hora para que podamos reflexionar, y un buen final de año y comienzo de año, y que debemos de hacerlo así durante toda la vida. Cada año que llega, cada año que empieza, empezar con una nueva expectativa. Quizás usted está viéndonos por este medio, por nuestro canal. Quizás ha sido un desastre su vida, pero hoy le estoy dando la respuesta. Si usted viene a Cristo, Cristo puede hacer que su vida arda y vuelva otra vuelta a despertar aquella esperanza que un día Satanás le robó. Y yo quiero orar por usted. Usted quiere recibir a Cristo, recíbalo ahí. Dígale: Señor Jesús, yo no te conozco muy bien, pero este día quisiera recibirte como mi único y personal Salvador. Quiero que entres a mi corazón y hazme una nueva criatura. Te recibo en mi corazón, acepto el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, y hoy
vengo a ti, perdona mis pecados y entra a mi corazón, y Él se glorificará. Si tú quieres reconciliarte también, que estás ahí como el pródigo, religioso, hundido, frustrado, porque las cosas no salieron como tenían que haber salido. Hoy es el tiempo de la restitución, de restaurarse, de venir y decir: Señor, aquí estoy otra vez. Y el Señor te dará la mano para que sigas adelante. Ven, si tú estás ahí enfermo también, vamos a hacer una oración para bendecirte a ti. Después me quedo con la iglesia para bendecirla. Padre, en el nombre de Jesús, mira aquellos que están escuchándonos, viéndonos. Te pido que te glorifiques, que perdones, Señor, a cada uno de aquellos que ha recibido tu nombre. Borra sus rebeliones, sus iniquidades. Escríbelos en el libro de la vida, Señor. Que a partir de hoy empiecen a darse cuenta que sí se puede en Cristo Jesús. Y que los hombres o las tradiciones digan: es puro cuento, Señor, porque tú eres el dueño de las decisiones totales. Y si tú quieres, haces lo que tú quieres, porque a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Fue una determinación de tus diseños. Y tú has decidido amarnos. Tú has decidido amar a la humanidad de tal manera que enviaste hasta tu Hijo para que viniera a esta tierra, Padre. Y también tú has decidido bendecirnos por tu misericordia. Señor, mira, glorifícate en aquellos que están caídos ahí, que ahora puedan oír tu voz, Señor, y levantarse. Aquellos que están enfermos también ahora, en el nombre de Jesús, recuperen su salud para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén.